Hay mucho para comentar hoy. Quizás empecemos por lo que yo les decía hace un momentito nada más. Y vamos a conectarle con una declaración que nuevamente genera mucha controversia por parte del presidente Lasso, porque da cuenta de un jefe de Estado que está absolutamente desconectado con la realidad que vive este país, ¿no? Durante todo el fin de semana hemos visto uno tras otro y otro y otro evento de violencia sucedido en la denominada zona 8, ¿no? Todo lo que es Guayaquil, Durán, San Borondón. He visto un recuento por parte de algunos colegas de la ciudad de Guayaquil que hablan de que durante este fin de semana, y no sé si aquí, por ejemplo, en este resumen, se incluye el último atentado que hubo ayer en horas de la noche en Durán. Y esto es desgarrador, esto es realmente desgarrador, porque uno creo que se va a dormir uno con todo el acumulado del fin de semana, ¿no? El domingo. Y uno amanece a leer testimonios como el de la periodista Blanca Moncada, del medio digital La Defensa, en su cuenta de redes sociales, X o Twitter, como ustedes prefieran llamarla. Yo le voy a seguir diciendo Twitter. Ayer tuve que recibir fotos de mis vecinos de la infancia asesinados afuera de su casa. Una señora católica, un profe, una madre de familia, un chef. Ninguno era el objetivo, dice Blanca, pero Lasso tiene la cara fría de decirle al mundo que lo que leemos como inseguridad es solo percepción. Uno amanece para empezar la semana y se encuentra con este tipo de mensajes realmente desgarradores y dolorosos, ¿no? Y les decía, yo no sé si la contabilización que han hecho los colegas de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, se incluyen estas 4 víctimas de un nuevo atentado con la modalidad de sicariato en Durán ayer en la noche. La cosa es que durante este fin de semana han sido 30. Ahí están viendo ustedes el testimonio de Blanca, el mensaje que lo subió hace pocos minutos, a las 6:55 de la mañana. Ayer, por cierto, Blanca también reportaba justamente el momento que estaba ocurriendo la balacera, porque entiendo que es un lugar muy cercano donde ella reside, donde ella vive en Durán. Y los testimonios de los colegas periodistas dan cuenta de que durante este fin de semana ocurrieron más de 30 asesinatos en Guayaquil, Durán y San Borondón. La mayoría de los crímenes fueron con saña, es lo que dice el reportero y periodista de Teleamazonas, Paul Tutibén. Utilizaron fusiles y armas cortas. Hay un video que obviamente no lo vamos nosotros a pasar acá, pero ustedes habrán tenido la oportunidad de revisarlo, de verlo en redes sociales. Circuló durante este fin de semana, donde se ve cómo 2 tipos de motocicleta interceptan un auto y descargan cualquier cantidad de municiones y de balas en contra de quien iba conduciendo justamente ese vehículo, que después finalmente se estrella, ¿no?, contra un poste. Que digamos, es lo que además demuestra que lo que asegura el periodista Paul Tutibén es la realidad, ¿no? El tipo de armas que están utilizando estos criminales son cada vez más sofisticadas e incluso son mejores, más nuevas o más potentes que las que usa la propia fuerza pública. Y ante esta situación y esta realidad que enfrentamos los ecuatorianos todos los días, tenemos un presidente y un gobierno absoluta y totalmente desentendido, que da ya la impresión de que, como fue siempre, pero creo que más todavía ya en esta etapa, porque estamos entrando al último ramo del gobierno, este será de paso el último trimestre que
que estará Lasso en el poder. Lasso y todos los suyos, ¿no? Daría la impresión de que ya les da lo mismo. O sea, fue así durante toda la etapa del gobierno, pero creo que con mucha más fuerza se está notando ahora que ya les da igual, ¿no? Como diríamos, con un lenguaje mucho más coloquial, les vale realmente lo que está pasando. Y al presidente le puede valer. Como dijo alguna vez, ¿no? Me importa un pito, dijo, alguna cosa por el estilo, dijo alguna vez refiriéndose a algún tema específico Lasso. Le puede importar un pito seguramente la seguridad de las familias ecuatorianas. Pero el problema se profundiza y se ahonda más cuando ese tipo de demostraciones de que me importismo, de desidia y de... Creo que también hay una suerte como de bronca, porque obviamente debe ser muy frustrante para un mandatario que fue elegido democráticamente para un periodo de 4 años, irse antes de terminar todo el periodo. Y además irse como se va Lasso, con los números tan malos, con un rechazo ciudadano que supera el 90%, con un nivel de aceptación, de credibilidad y de confianza ciudadana muy, muy bajos, números realmente paupérrimos, que lo vienen a convertir a Lasso en el peor presidente y al suyo en el peor gobierno desde el retorno a la democracia, ¿no? Estoy más que seguro que ni siquiera Bucaram o Lenín Moreno terminaron sus periodos y sus mandatos con estos niveles tan paupérrimos y negativos de aprobación en la gestión. Pero al presidente eso también me parece que ya le da igual, ¿no? Entonces creo que sí hay una carga de mucha bronca porque seguramente el hombre estaba esperando y confiado en terminar el periodo de 4 años y se va en las condiciones en las que se va. Por acá me recuerdan que fue Lenín Moreno el que dijo que se comía arroz con huevo y le importaba un pito el país. Sí, pero eso es real, pero Lasso también dijo alguna cosa parecida, como que le importaba un pito, refiriéndose a algún tema, ¿no? Habrá alguien que me recuerde y tenga mucho más claro ese episodio. Pero volviendo al tema, en serio que parecería que al presidente como que le da igual todo ya a estas alturas, ¿no? Es impresionante, es impresionante esto. Pongamos la declaración que le dio al medio La Voz de América, BOA, medio que tiene su sede en Washington. Y durante su visita a los Estados Unidos, el presidente Lasso, refiriéndose al tema de la seguridad, dijo lo siguiente. Como ecuatoriano yo deseo que eso cambie. Lastimosamente sucedió y yo comprendo que... Pongámosle de nuevo porque yo no estaba escuchando nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El presidente Lasso asegura que gran parte de la violencia en Ecuador es entre pandillas o grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga. Y le dice al periodista, usted me está haciendo preguntas que llevan a simplemente comentar los aspectos negativos del Ecuador, que tiene más temas positivos también. Ya contrariado, me imagino yo, en la entrevista. La afirmación que hace Lasso, y que la hace claro en medios internacionales,
Me importa un pito las encuestas sobre la aceptación. Se lo dijo a Carlos Vera en una entrevista. Muy gentil, gracias por recordármelo. Muy amables, doña Yesenia, muy gentil por recordarme. Es verdad, hablaba de las encuestas en una entrevista con Carlos Vera y dijo que le importaban un pito. No sé qué tanto le importa un pito, la verdad, irse con más del 90% de rechazo ciudadano. Debe ser feo y debe tener mucha bronca. Debe tener mucho resentimiento contra, me imagino yo también, por ejemplo, las bancadas de legisladores que hicieron oposición, que presionaron y que lograron impulsar el juicio político, que a la larga es el que provoca que el hombre termine aplicándole la eutanasia a su gobierno y yéndose a su casa antes de lo previsto, ¿no? Entonces, el señor Lasso está tan desconectado de la realidad, y a propósito de algunas conversaciones que mantenía ayer con algunos amigos, para gobernar un territorio, para administrar un territorio, en la materia que sea, incluso para palpar los niveles de pobreza, de hambre, de necesidad, para saber qué es lo que cuáles son los servicios sociales en los que hay que trabajar más, invertir más, etcétera. Hay que recorrer el país, pues hay que recorrer las ciudades, las provincias, hay que estar en la calle, hay que estar con la gente. Pero este es un presidente que no ha estado nunca con la gente, entonces es un presidente para el cual la realidad que enfrentan, por ejemplo, cantones como Durán, para hablar, digamos, de lo último, de este acontecimiento horrible que relataba en su cuenta de Twitter Blanca Moncada, para el presidente eso es ajeno y parecería que a él o no le importa o no le duele, pero por ejemplo, y pasará, les pasa a ustedes, me pasa a mí, por supuesto. Yo tengo presente que al alcalde de ese cantón, de Durán, intentaron matarlo el mismo día que iba a sesionar por primera vez en el Consejo Municipal y que en esa misma ciudad, en ese mismo cantón, asesinaron a un funcionario del municipio y a un concejal. Y que todos los días hay asesinatos, hay sicariatos y que por fin, por cierto, y aunque de manera temporal, el Ministerio de Educación ha tomado la decisión de mandar a clases telemáticas a algunos establecimientos de dicho cantón y de Guayaquil, ¿no? Por fin, o sea, ¿qué otras cosas más peores tienen que pasar como para que las autoridades de este gobierno se sensibilicen un poco sobre la situación por la que están atravesando ciudades como Durán? Lo mismo pasa en Esmeraldas, donde tampoco la violencia termina. Y claro, graban estos videos paseando los dichosos carros Cobra, los carros antimotines y demás. Pues una cuestión, el video se graba en 5 minutos y se sube a redes y como todo se vuelve tan líquido, se disuelve en la cantidad de información y listo, y se acabó. El tema es que tiene que haber controles, patrullajes, seguridad, de manera constante, frecuente, recurrente, pero no sucede eso, porque todo es coyuntural, porque todos son paños de agua tibia y porque piensa el presidente que todo se soluciona contratando por 2 millones y pico de dólares a una agencia de publicidad para tratar de lavarse la cara y la imagen a su gobierno los últimos 3 meses que le quedan, y no funciona así. El tema es que usted ya pasó a la historia, señor Lasso, como el peor gobernante que ha tenido el Ecuador, de largo, y no va a haber campaña publicitaria, ni va a haber contrato de publicidad, ni agencia de publicidad que cambie esta realidad. Puede gastarse 2 millones de los recursos públicos como puede gastarse 10 millones de su fortuna y de su banco para tratar de mejorar su imagen y no lo va a lograr. Usted tiene un rechazo ciudadano muy alto y muy bien ganado, por cierto, ¿no? Merecido rechazo popular. Entonces, pensar que la violencia que ocurre en el país es solo porque hay 2, 3 o 10, las que sea que existan, bandas delincuenciales que se están matando entre ellos y tratar de reducir el problema tan grave de inseguridad que tiene el Ecuador a que es un conflicto entre bandas solamente por el territorio para la venta de droga, cuando vemos que hay personas inocentes que mueren víctimas de esa violencia todos los días, es
simple y sencillamente desconocer la realidad del país, pero también demostrar el enorme grado de insensatez que tiene el presidente y de la falta de sensibilidad que tiene él y que tiene todo su gobierno. Acá mataron, y seguramente los señores de La Voz de América, periodistas, deben estar informados de que en este país mataron un alcalde de una de las ciudades más importantes que tiene el Ecuador, que es Manta. Asesinaron un candidato presidencial, han asesinado varios candidatos, no únicamente en esta elección, sino también en la anterior, en la de febrero. Ustedes van a recordar, pensábamos que esa fue el proceso electoral más sangriento y violento de la historia, y no sabíamos lo que estábamos por vivir después, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿eso también, o a eso también hay que reducirle como parte de la guerra entre mafias y entre cárteles, o entre estos grupos delincuenciales que son los ejércitos armados de los cárteles? La muerte del alcalde de Manta, la muerte de Villavicencio, el atentado contra el alcalde de Durán, los asesinatos que se han registrado en Esmeraldas, los secuestros que ocurren a plena luz del día en ciudades como Quito, por ejemplo, en Ambato, a médicos. Me contaban el día sábado que ahora también a las azafatas les están secuestrando. Y así por el estilo. Hay que reducir entonces todo ese nivel de violencia. Que se metan a robar a plena luz del día a conjuntos habitacionales, por ejemplo. Entonces hay que reducir toda esa violencia, los secuestros, los robos, los asaltos, los sicariatos, las muertes, a que esto es enfrentamiento entre bandas de criminales. Y en medio están cientos, si no miles, de ciudadanos como usted, como yo, en la calle, siendo víctimas de toda esta violencia. Pero para el presidente todo se reduce a que es un enfrentamiento y una guerra entre bandas del narcotráfico. Y quiero atarlo a lo que comentábamos con ustedes cerrando la semana pasada con respecto de también esa desatinada declaración de Cucalón, muy parecida a la que meses atrás había sostenido también el ex secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez, con respecto de que toda la violencia que vive el Ecuador es una retaliación de las bandas delincuenciales por la droga incautada por parte del gobierno de Lazo. Porque en serio parecería, y estoy segurísimo de eso, de que ellos creen, de que ellos sienten, piensan de que los ecuatorianos somos bastante idiotas. Supongamos que eso es cierto. Supongamos que es impresionante el trabajo que hace la policía y para incautar o decomisar droga. Y a propósito de eso, alguien me decía el otro día, y bueno, ¿y qué hacen con toda la droga que incautan, no? Porque no hemos visto como años atrás las famosas escenas en donde se quema la droga. No hemos visto eso, ni nos dicen además a dónde es que va a parar, cómo es que se destruye la droga que incautan, ¿no? O sea, simplemente nos venden cifras, así como las cifras de esas inexactas del censo, que va a ser materia de la última entrevista el día de hoy, que meritará también un comentario aparte en los próximos días, ¿no? Entonces, o como las cifras de la famosa reducción de la desnutrición infantil, partiendo y tomando como ejemplo lo que ocurre en Esmeraldas, donde las condiciones no están dadas para tener una reducción del 10% de la desnutrición infantil. Entonces, el señor Lazo nos puede decir que ha incautado 700.000 millones de toneladas de droga, que saliendo de su boca y de su gobierno es poco creíble, poco confiable. No vamos a comernos del cuento, porque muchas cosas de las que han dicho el gobierno, desde el gobierno, terminan y resultan siendo mentiras. Entonces, puede ser, el presidente nos puede decir que ha incautado, ya les digo, 700.000 millones de toneladas de droga, ya. Que diga lo que sea, que se invente la cifra que quiera. La pregunta de entrada, bueno, ¿qué hacen con toda esa droga? ¿A dónde va a parar? ¿En manos de quién?
Y después, si son tan eficientes logrando esos niveles de incautación, digamos, primero, ¿no será que cada vez circula más droga por nuestro territorio y eso lo que demuestra más bien es que somos mucho más permisivos que antes? Punto uno. ¿No será que cada vez es más fácil transportar droga por territorio ecuatoriano porque no hay controles, porque no hay escáneres, porque no hay lo que sea? ¿Ya? Porque ya ven ustedes que los propios policías tienen que andar empujando patrulleros. Entonces, ¿no será que les resulta a los narcotraficantes y a los cárteles más fácil todavía circular cada vez más y más y más droga por territorio nacional? Y vuelvo al punto de la eficiencia. Si son tan buenos y tan eficientes incautando tales cantidades de droga como dice el presidente, ¿por qué no incautan más? Ya deberían ustedes lograr con esos niveles de eficiencia, presidente Lasso y ministro Cucalón, lo que nadie en este país ni en la región ha logrado: ganar la lucha contra el narcotráfico. Pero no es tan así. No es tan así. Entonces, creo que el presidente y el gobierno deberían evitarse malos ratos como estos a propósito de intervenciones tan desatinadas como la última del presidente, en donde casi con desprecio habla sobre la situación de la inseguridad que vive el país. Porque como les leía hace un momento, termina incluso sintiéndose incómodo y mostrando ya una actitud de desprecio con respecto de los temas que le plantea el periodista. Y claro, me imagino yo que el periodista le preguntará además lo que llega de noticias de Ecuador a Estados Unidos, a México, al resto de países del mundo, ¿no? Lo que les llega de noticias de Ecuador es que los niveles de violencia son inauditos y que es algo que no se había vivido nunca antes en este país. Pero sí debería demostrar un poco más de humanidad y de sensibilidad del presidente Lasso. No va a pasar. Él es así. En esa entrevista el presidente Lasso se muestra tal cual como es él. Tal cual como es él. Y el presidente debería ya dejar de culpar al resto del mundo de los errores que comete su gobierno, que cometió su gobierno y que sigue cometiendo su gobierno. Y debería los últimos 3 meses tratar de en algo enmendar o de corregir todo lo que hizo mal, que es muy difícil. En 3 meses no va a arreglar todo lo malo que viene pasando en el Ecuador desde hace 6 años, por lo menos, pero que se profundizó en los últimos 2 años en los gobiernos, en el gobierno de Lasso. Y que, como bien me decía ayer un amigo, si en este país, digamos, las cosas marchan todavía algo bien, porque el país todavía hay cosas que funcionan, digamos, todavía, es por los rezagos que tuvimos de la institucionalidad que nos quedó de años atrás. Y al próximo gobierno, cualquiera que sea el de la señora González o sea el del señor Noboa, le va a tocar recomponer un país, empezando por el hecho de devolvernos la autoestima. Porque somos un país que está deprimido, porque somos un país que no tiene esperanza, porque somos un país que está viendo cómo todos los días miles de ecuatorianos arriesgando su vida y la vida de sus hijos prefieren optar por jugarse la vida tratando de salir del Ecuador y de llegar hacia el norte, cruzando selvas inhóspitas y poniendo sus vidas en manos de coyoteros en medio de la inseguridad, etcétera, etcétera, que quedarse acá porque acá no encuentran salidas ni mayores expectativas, ¿no? Entonces, el próximo gobierno tiene un compromiso muy, muy importante con el Ecuador. Y quiero atar esto con también lo que ha circulado en los últimos días, porque el candidato Daniel Noboa ha cometido una serie de excesos, no se le puede llamar de otra manera,
en sus discursos, lo que demuestra también que no es un gran orador el señor Noboa. Es decir, yo de las pocas veces que le he visto en tarima, le he visto tratando de hacer mucho esfuerzo para conectar ideas y para transmitir justamente su mensaje. Entonces no parece que es, digamos, el mejor orador del mundo. Ahora ya lo estamos empezando a ver más, por supuesto, porque es el otro candidato finalista para esta segunda vuelta, ¿no? Quizás en la primera vuelta Noboa, porque la atención estaba centrada, pero ya sabíamos que Luisa González estaba primera, lo que no sabíamos es si iba a haber segunda vuelta y si iba a haber segunda vuelta con quién, ¿no? Entonces se hablaba mucho de Yacu Pérez, que terminó con 3%, se hablaba mucho de Sonnenholzer, que terminó con 7%, se hablaba mucho de Topic, que terminó creo que cuarto, y en fin, ¿no? Pero a Noboa nadie le puso mucha atención. Y ahora, claro, ya los reflectores, las cámaras, las luces, todos los ciudadanos estamos volteando a ver al candidato y nos encontramos con una serie de perlas, de imprecisiones, de excesos en su discurso. ¿Y por qué digo excesos? Porque a él los analistas, me incluyo, periodistas también, destacaban durante su intervención en el debate que Noboa venía como a convertirse en una suerte de tercera vía, de alguien que esté en el medio de esa lucha entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Entonces que él no caía en el discurso del odio, que fue más propositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya vemos que en sus intervenciones hay excesos, como por ejemplo, para citar uno que no tiene que ver con el correísmo, el haber denominado mafias a los médicos, ¿no? Teniendo además madre médica, doctora. Partamos de ahí. Pero después lo último fue un video en donde él, tratando de ser como irónico, sarcástico o algo gracioso, que de gracioso no tiene absolutamente nada, insinúa que para el debate la señora González va a ir llevando un Gillette, no sé, para tratar de rayarme, decía en su discurso, para tratar de rozarme, de rayarme, alguna cosa por el estilo, pero tratando de insinuar aquello. En un contexto violento como el que vive el país, donde ya ven ustedes lo que ha pasado durante este fin de semana, ¿no? La cantidad de muertos, estar hablando de que un debate entre dos candidatos presidenciales que aspiran a gobernar un país, uno de los dos y más la mujer, va a llevar un arma blanca, una gilet o lo que sea, es por demás inoportuno, como les digo, es un exceso, pero además es bastante machista y bastante violento insinuar que la mujer va a ir armada al debate. ¿Qué está tratando de decir el señor Noboa? O sea, a mí gracioso no me pareció en absoluto, me pareció una insinuación absolutamente impertinente y una insinuación que no abona justamente a eso que los analistas destacaban justamente del señor, de lo que fue su intervención en la primera vuelta y en el debate, ¿no? Eso de que era más sobrio, más ponderado, que no sé qué, que no sé cuánto. Se le acabó la ponderación y se le acabó la sobriedad y salió con una acusación y una insinuación de ese nivel, ¿no? Que ha meritado una respuesta que, por el contrario, es bastante elocuente y bastante sobria por parte de la señora González. No sé si tenemos ese video de Luisa González respondiéndole o no. Con la trágica violencia que enfrentamos, incluido el asesinato de un candidato a la presidencia, cualquier alusión a armas o agresión no es solo irresponsable, sino que es peligrosa. No necesito llevar un gilet. Las ideas claras y el amor por el Ecuador son mi propuesta. Superaremos el odio y el miedo cuando antepongamos el amor y la esperanza. Por el bien de todos, Ecuador vencerá. Y no puedo hacer más sino coincidir con la declaración de Luisa González, porque el país ya está cansado de más y más de lo mismo, ¿no? Por eso yo también, la última parte, refiriéndome al señor Lasso y su gobierno, les decía que ojalá y vayamos terminando ya con esta costumbre, horrible costumbre que nos heredó Moreno, de culparle al anterior de todo lo malo que pasa en el país, ¿no? Y ojalá sea González o sea Noboa o el que sea que llegue a gobernar,
no esté quejándose de las condiciones en las que Lasso ha dejado el país. Por cierto, y con esto cierro el comentario, hay una cosa que me llama profundamente la atención en el electorado. Ustedes saben, la postura, la posición de cada ciudadano para mí es absolutamente respetable. Ustedes y todo el Ecuador, los 13 y pico millones de electores, pueden votar por quien gusten, por quien deseen. Eso es cuestión de cada uno. Yo no le voy a decir a nadie por quién tiene que votar. Pero sí me llama profundamente la atención la forma en la que todo el anticorreísmo permanentemente se desdobla y muestra un nivel de flexibilidad política impresionante, porque además en el anticorreísmo, como les digo siempre, va desde la extrema izquierda, ¿no? Está en los ex MPD, gente de Pachacutic, etcétera, etcétera, el Partido Socialista, pasando por todo el espectro del centro y la derecha, y la extrema derecha. El anticorreísmo es realmente muy diverso, pero es impresionante cómo se desdoblan y las peripecias y los malabares que hacen desde en todo ese espectro político de los extremos para hace 2 años haber justificado el voto por Lasso y hoy pasar de la nada de ser lacistas a ser votantes de Fernando Villavicencio y de ser votantes de Fernando Villavicencio a convertirse hoy en novoístas, ¿no? Es impresionante en realidad esa flexibilidad que tienen analistas, periodistas y ciudadanos que tratan de justificar su voto de la manera que sea, simplemente porque el que está al frente es el único candidato que logró llegar a esta instancia y que puede vencerle al correísmo. Seguimos pensando en vencerle al correísmo, no estamos pensando en que hay que gobernar un país y que este país que hoy está convertido en un río de sangre necesita soluciones, necesita propuestas, necesita tomar un rumbo, necesita dar vuelta a la página, necesita reencauzarse. Seguimos todavía pensando en que el único objetivo, el gran objetivo es vencer al correísmo, evitar el regreso de Correa, etcétera, 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 y no me importa si ayer fui lacista, si hoy estuve con Villavicencio o si mañana voy a estar con Noboa. Y ustedes quítenle del medio a Villavicencio. Ahí está gente que votó por Yacu Pérez, por Topic, por Sonnenholzner, por cualquiera, y que ahora está haciendo todo tipo y usando todo tipo de argumentos y de justificaciones para decir por qué van a votar por Noboa. Sigue siendo esta pelea por evitar que regrese el correísmo y no están pensando en que en medio y en juego probablemente no está solo eso, sino está la seguridad y la vida de usted, de su familia, de sus amigos. En juego está el destino del país, no está en juego únicamente el destino del correísmo. De verdad que si nos queda algo de amor por el país, a todos los ecuatorianos, a los 13 millones de electores, de manera general hay que ir superando ya esa fea costumbre de medir una elección por qué tan correísta o anticorreísta eres y pensar en que hay que votar pensando en un futuro, que no sé si es que lo vamos a tener si seguimos como estamos.